Un presidente que no sea corrupto. Vamos a terminar con toda forma de corrupción. Se va a terminar cualquier manera de impunidad. Conmigo el ajuste lo hace la política y no el pueblo. Conmigo un peso, un dólar. Porque a partir de esta extraordinaria operación económica podremos crecer espectacularmente y comenzar a generar los empleos que necesitamos. Cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales. Hace 6 meses que busco trabajo, tengo 3 hijos, no sé qué darle, loco. La policía no estaba en el lugar, de modo que algunos hasta utilizaron un auto para acopiar mercadería. Todo fue objeto del saqueo, bebidas alcohólicas, electrodomésticos y hasta arbolitos de Navidad. ¿Piensan renunciar alguna vez, presidente? No, jamás. Obviamente el día viernes hubo pánico, pero hoy recomienza la vida normal. Muchos años de comerciante acá en la zona, nunca algo así. 26 años. Soy parte de ellos, pienso igual que ellos, pero yo sufro igual que ellos. ¿De la Rúa va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. No tienen mucha autoridad para decir esto. El gobierno va a terminar porque tiene un presidente firme y decidido para llevar adelante los objetivos que nos planteamos. Hasta las 4 de la tarde, la policía usó gases y balas de goma. Pero a partir de ese momento, algo cambió y los manifestantes comenzaron a ser víctimas del plomo policial. Desde acá yo hago este tipo de fotos, exactamente. ¿Acá están los gases? Claro, ahí están los gases lacrimógenos, las balas, la gente corriendo. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional e informado al honorable Congreso. ¿Por qué están pegando de esta manera? ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! ¡Mirá cómo lo dejan! ¡Mirá! ¡La concha de su madre! ¿Eso qué? ¡Eso es un hijo de puta! Tras el disparo, salió expulsado de la Itaca un cartucho servido color rojo, correspondiente a munición de plomo. ¡Argentina! ¡Argentina! Dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la Nación. Corrientes y Callao es el momento en que se conoce la noticia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. Hay festejos aquí en la calle. Lo que antes eran manifestantes que protestaban, ahora están festejando. Se va de la Rúa, se cierra su gestión. Poco más de 2 años. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social. Hace 20 años no había inflación. Fíjense cómo son las vueltas de la Argentina cíclica. El gobierno de Fernando de la Rúa vuela por los aires y con él se va la convertibilidad, que fue un periodo sin inflación en la Argentina. Duró poco más de 10 años aquella convertibilidad que logró hacer caer la inflación después de una hiperinflación en la Argentina. Hoy,
En un momento en el cual uno puede decir, simplificando, que el gobierno perdió las PASO primero y las elecciones después por no entender qué estaba pasando con la inflación, uno puede agregarle la inseguridad y otros fenómenos, ver el contraste entre aquel país que no tenía inflación pero que tuvo un estallido social, un estallido de pobreza, aquel modelo económico que fue el primero en el cual empezó la hiperdelincuencia en la Argentina y después nunca paró. Aquel 25% de pobreza núcleo que se instaló en la Argentina después de los 2001 y que nunca se pudo modificar, por más que la Argentina hubiera crecido en algunos momentos al 10% anual. Toda esa Argentina, hoy algunos la discuten y la evocan con un dejo de nostalgia. Claro, cuando murió Carlos Menem, algunos dijeron, bueno, Menem fue junto con Cavallo los que domesticaron la inflación porque nosotros lo miramos desde hoy. Es decir, bueno, en aquellos años efectivamente se logró pisar la inflación, pero eso fue en el primer tramo de la convertibilidad y después vinieron las cosas que algunos de nosotros recordamos o vivimos o nos tocó contar porque ya estábamos trabajando. El cierre de las fábricas, el corte de la generación de trabajo, el corte de la cultura del trabajo, los tipos que se iban con la plata de la indemnización a su casa y pensaban que iba a poder tener un laburo o que iban a poder poner un taxi, un kiosco y que con eso iban a vivir y después se dieron cuenta que no era así, que no todo era posibilidad de pasar de ser empleado a cuenta propista. Y después los hijos de ellos ya no tenían trabajo porque había cada vez menos presupuesto para la educación y cada vez menos presupuesto para la salud. Y son ellos los que alimentaron el ejército de reserva de la delincuencia. Cuando uno mira las cifras de delincuencia, ve que la cifra de delitos estalla en el 96. ¿Por qué en el 96? Porque fue el año siguiente al 95. ¿Qué pasó en el 95? Fue el efecto tequila, una devaluación en México que como parte de esa cuestión del efecto mariposa que tenía el mundo globalizado entonces, generó una crisis en la Argentina y en un año la desocupación se duplicó. Menem gana las elecciones diciendo que iba a pulverizar el desempleo como había pulverizado la inflación, pero no alcanzó. Pero entonces cuando uno ve hoy aquella Argentina neoliberal, dice, ¿cómo fue esto? ¿Cómo es posible que hoy tengamos inflación? Y entonces incluso uno puede ver que hay vastos sectores del electorado que están votando a gente que considera que aquella Argentina neoliberal no fue suficiente, que debería haber hecho más. Esto es lo que uno escucha, por ejemplo, con José Luis Esper o con Javier Milei, que dicen, debimos haber dolarizado, debimos haber profundizado la reforma laboral para que los sindicatos no fueran tan poderosos, debimos haber profundizado otras cosas porque no alcanzó con aquel experimento neoliberal. Entonces uno dice, bueno, mirando la Argentina del 2001, el estallido de aquel experimento neoliberal, dice, bueno, aquella Argentina no debería volver más porque supuso un 40 y pico % de desempleo, o el estallido del núcleo duro de la pobreza y también la instalación de la delincuencia que nunca se fue de la Argentina. Fueron fenómenos sociales estructurales. Pero claro, cuando uno mira las cosas desde hoy, desde la urgencia de la gente, se lleva la impresión que los modelos, ese modelo que la derecha llama populista o que uno puede decir con una calificación más neutra de la ciencia política, redistributivos, se olvidan que la inflación es lo que desprestigia a los gobiernos. Y en la historia reciente de la Argentina hubo dos estallidos sociales. El primero fue justamente de un modelo que quiso ser redistributivo y fracasó, que fue el modelo de Raúl Alfonsín, a quien se lo lleva la hiperinflación. Pero años después es la no inflación y la crisis de la actividad económica lo que se termina llevando a la Rúa. O sea que ninguno de los dos modelos tiene comprada la continuidad y ninguno de los dos modelos tiene garantizado que pueda sobrevivir a un estallido social. La Argentina del neoliberalismo estalla en el 2001 con De la Rúa. Esta es la que tenemos más fresca. La Argentina que intentó Alfonsín, el modelo redistributivo, también estalla. En ambos casos estaba el FMI. Estaba detrás de la Rúa cuando le cortan el flujo de plata a Cavallo y también estaba detrás de la crisis de Alfonsín cuando es el propio Cavallo el que va a Estados Unidos y dice no le den más plata a Alfonsín y le cierran la canilla y los dos gobiernos vuelan por los aires. Hoy el problema que vive la gente tiene que ver con esto.
el gobierno de Alberto Fernández o los modelos industrialistas, redistributivos, populistas, elijan el adjetivo que ustedes quieran, entienden la gravedad, la manera en que elija, que desgasta la vida cotidiana la inflación. Uno se lleva la impresión que no, porque no parece estar en la ajena o el gobierno no sabe, no puede, no quiere. Se logra una reactivación económica porque ahora el gobierno se jacta de la reactivación económica que hay, pero la inflación es algo que genera desconfianza y así se notó en las urnas. Hoy, incluso en el rechazo del presupuesto que hubo hoy, se vio también que el modelo o la intención de cuestionar al modelo redistributivo que hay hoy en la Argentina viene otra vez de la mano de políticas neoliberales o como ustedes quieran llamarlas. El péndulo lleva otra vez a la Argentina para otro lado porque la impresión que uno se lleva es que han minimizado la importancia de la inflación. Entonces hay que acordarse de la Rúa, por supuesto, nosotros nos acordamos, estábamos trabajando, pero también hay que acordarse de cómo la inflación arruina la vida cotidiana de la gente. Y hay dos tipos de estallidos sociales. La historia reciente nos enseña esas dos cosas. Que un gobierno se puede ir por hiperpobreza, pero también se puede ir por hiperinflación. Nadie tiene comprada la continuidad y la Argentina hoy, la Argentina de la inflación, la Argentina del rechazo del presupuesto, la Argentina de una deuda como nunca hubo con el FMI, no está precisamente bien. Deberían estar más atentos a la historia y a lo que la historia nos enseñó. Bienvenidos, esto es GPS. Comprá en Digilla. Hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Aire acondicionado Split Carrier, Smart, tecnología inverter, 5140 watts, frío-calor, eficiencia energética clase A, ahorro de energía hasta 35%, 3 años de garantía, 145.950 pesos. Aire acondicionado Split Carrier, frío-calor, Smart, tecnología inverter, 3500 watts, eficiencia energética clase A, ahorro de energía hasta 35%, 3 años de garantía, 91.050 pesos. Aire acondicionado Split Carrier, tecnología inverter, 2500 watts. Smart, frío, calor, eficiencia energética clase A, ahorro de energía hasta 35%, 3 años de garantía, 89.750 pesos. Digilla, entrega en 24K y GBA, centro logístico propio, todos los medios de pago, envíos a todo el país. Con Digilla, ahorra más. Esmeralda Mitre, herencia, millones y política. La polémica por el control de la nación y los accionistas ocultos. Y ahora hay que entrar al diario y si es necesario hay que poner auditorías acá. Yo sé las cosas que están mal en el diario. Quiero que estemos unidos con mis hermanos y que construyamos un diario que tenga una línea editorial seria. Y para empezar, primero quiero entrar y después, para seguir, primero no quiero socios políticos en un diario, porque es ilegal. Quiero escribir notas, no quiero puestas, no quiero ser directora de nada, no quiero nada. Quiero armar un diario nuevo, que funcione. Bueno, pero hoy tiene un canal de televisión. ¿Sí? ¿Está Macri detrás del canal? Yo no puedo afirmar eso. ¿No lo sabés o no querés responder? No quiero responder. Esmeralda Mitre hizo una serie de peticiones, también inclusive de la justicia, pero no obtuvo hasta ahora resultado positivo y fue al Tribunal de Justicia. Bueno, y ahora hemos intimado a la sociedad KMB para que dé toda la información y ahí vamos a saber quién es el dueño del 20% de la ¿Podría ser una estafa esto, dicen? No, estafa no, es ocultamiento. ¿Macri puso plata en la nación? Yo creo que sí. Pero no lo puedo afirmar. Ponele. 15 millones de dólares. Y para ayudar a los AIE que están con problemas económicos, sí. Seguramente. Vos decís que Macri puso 15 millones de dólares. Que no es nada a todo lo que deben. Esmeralda Mitre es actriz y no hubiera estado sentada en este programa, salvo que estuviéramos haciendo un segmento de cultura, seguramente no hubiera estado sentada aquí. Pero durante varios meses ella venía diciendo que algo había pasado con el paquete accionario del Diario de la Nación. Esmeralda Mitre, como ustedes saben, es la hija de Bartolomé Mitre,
el último de los Mitre que estuvo a cargo del directorio o a cargo de la propiedad del diario que había fundado justamente Bartolomé Mitre. Y hubo una cosa así como diciendo, bueno, esa actriz, pobrecita, no sabe tal vez de qué está hablando. Y yo escuché una entrevista donde ella contaba que se había presentado junto con los demás herederos de Bartolomé Mitre, decir, señores, ¿dónde están las acciones de mi padre? Nos corresponden. Y le dijeron que no. Y entonces hasta ahí podía quedar como un reclamo de una heredera despechada. El problema es que se presentaron a la Inspección General de Justicia, que es el organismo que dice a quién pertenece cada empresa. Y la justicia. Y descubrieron que no, también a la justicia, y también le terminó dando la razón a Esmeralda Mitre. ¿Por qué? Porque no estaban claros ni los papeles del Diario de la Nación, para decir la propiedad. Una sociedad se tiene que presentar ante la IGJ y decir quiénes son sus dueños. Los medios de comunicación, acá, este canal, se sabe quiénes son sus dueños, tienen que aparecer, es obligación legal. Y por otro lado, no se sabe qué pasó con ese paquete accionario que era del padre de Esmeralda Mitre. Esmeralda, buenas noches. Hola, Orlando, ¿cómo estás? Un ¿Sentís placer. que te Hola a intentaron todos. hacer pasar por loca o intentaron hacer pasar, bueno, esta chica, pobrecita? Y bueno, yo creo que, bueno, para empezar les digo que aunque estoy hablando de esto hace mucho tiempo, me pongo nerviosa y bastante nerviosa cada vez que hablo del asunto. No es un asunto fácil. No, me imagino. Es David contra Goliat. Sí, es matar o morir. Un día tomé una decisión y dije, voy por todo, o gano o muero. Igual nunca voy a morir, siempre me voy a reinventar. Pero eso era lo Pero que... no era tu mundo el de las batallas accionarias, digo. No era mi mundo, evidentemente sí lo era, porque yo no creo que las cosas son casuales. Por algo estoy yo acá batallando esta batalla. Me pone bastante nerviosa la situación, pero estoy en un momento donde sí les puedo decir que estoy muy feliz y al mismo tiempo al estar feliz por la resolución de la IGJ y agradecida y por la resolución de la justicia que me dieron la razón, como vos bien dijiste. Quizás, yo no sé si, yo creo que la gente me creyó, porque toda la gente en la calle, la gente en las redes, era como que había muchísimo amor y de verdad les quiero agradecer a todas las personas que me dieron esa fuerza porque estoy batallando como contra un monstruo. Contá ¿no? un poco. Entonces, digo, batallé, vos decís, sí, me trataron de loca. Y quisieron hacerlo, ellos, con los quien yo batallaba. Y quizás algunos periodistas no creían, porque como yo siempre fui actriz y hice de mis locuras y mis gracias... Sí, o que era una exageración o cualquier cosa. Sí, pero imagínate que no. Yo soy una persona... Ahí en lo que dice en el tratado, no, ¿cómo se dice? En lo que El escribe dictamen. el dictamen de la IGJ... Dice que ellos dicen, Galiardo, el doctor Galiardo, el que nos quiere sacar lo que nos querría sacar lo que es nuestro, en una de las partes me da mucha gracia porque dice que yo no estoy preparada para estar en la Nación. Estarías por ir preso, querido, y no estoy preparada para estar en la Nación, pero sí estoy preparada para llevarte preso. ¿Qué pensás Mirá que qué pasó? Casualidad, ¿no? ¿Qué pensás que pasó? O sea, resulta que yo no puedo estar en el diario, pero sí puedo llevar presas a las personas. ¿Pensás que Para pasó? eso estoy preparada. ¿Qué pensás que pasó con las acciones de tu viejo? ¿Qué pasó? Creo que hay un plan y hubo un plan. ¿Plan? Hubo un plan primero para mí, se aprovecharon de él, de su enfermedad, de los últimos años, que estuvo muy enfermo, con seis stents, diálisis, trasplante de riñón. Fueron 15 años donde papá fue muy débil, estuvo muy débil, donde no tenía poder interno para nada, no poder como cantidad de acciones sí, pero no tenía poder interno. Entonces, mucha gente se aprovechó de él. ¿Puede ser que le hayan hecho firmar algo? Yo creo que eso podría pasar, sí. Podría pasar, pero si eso pasó, eso con este reclamo se va a ir para atrás. O sea, yo lo descubriría, digamos. Espero que Chito quiero... A ver, los libros se tienen que abrir, no solo por mí, claro, porque no se sabe chicos, sino porque el país necesita claridad. Los ciudadanos necesitan claridad. Es una cuestión de Estado.
Es el diario más importante de este país. ¿Cómo los ciudadanos no van a saber quiénes son los accionistas del diario? ¿Cómo yo, la hija y mis hermanos no vamos a saber si fueron trasladadas según lo que dicen o no las acciones? ¿Qué trasladadas? Si está todo a nombre de mi padre, fue el presidente de la sociedad, fue el director del diario, el director de la sociedad, él pagaba los impuestos, todo estaba inscrito en un escritorio que él tenía. Y de pronto no queda nada. Y de repente, Se fue. supuestamente. Se fue. Desapareció. Y no podemos verlo. Además, porque si fuera que están así como ellos dicen, entonces que nos lo muestren y digan, no, ¿sabes qué? Tu padre hizo todo este desastre. Pero que quiero Pero sumar no, pasó 1 año y medio y no lo hizo Rolando. Quiero sumar a tu abogado. Doctor Galiardo. Santiago Joffre, doctor Joffre Graña le habla. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Rolando? ¿Qué tal, Esmeralda? ¿Cómo estás? Hola, Santi, ¿cómo estás? Bien. A ver, cuando sale el dictamen del IGJ, todos nos sorprendimos porque también decía que la sociedad controlante del diario hacía años que no presentaba balance y que está radicada en un paraíso fiscal. ¿Entendí bien? Sí, bueno, eso es la responsabilidad del síndico, que es el mismo síndico que hoy en día dice que no son los titulares y que está ocultando la documentación. Eso está clarísimo. Pero hay algo, Rolando, vos como periodista lo sabés. Negar que los Mitre están relacionados con el Diario de la Nación es como negar, qué sé yo, es innegable, ¿sí? Discutamos otras cosas. Y por otro lado, también sabes bien cuando aparecen los fideicomisos detrás de las sociedades. Cuando aparecen las sociedades offshore es porque o hay ocultamiento o hay lavado. Algo hay, pero no huele bien. Eso estamos de acuerdo también. Sí, sí, claro. Entonces, acá nosotros lo que queremos es, primero, está clarísimo que Esmeralda y sus hermanos son los herederos de ese porcentaje de la nación, está súper claro. Y segundo es, también está claro de que en la nación están pasando cosas, ¿sí? Y que no tenemos acceso para ir a ver las cosas que están pasando. Y que cuando Esmeralda haga pie ahí, se van a saber un montón de cosas que hoy en día entendemos no están saliendo a la luz. ¿Qué piensan ustedes, te pregunto vos también, Esmeralda, que están escondiendo? ¿Qué es lo que sospechan o qué es lo que intuyen? Y lo que yo intuyo es que hay un plan entre esta persona, doctor Galiardo, representa a un empresario muy importante de este país que está unido, para mí estaría unido con los AIE y estaría unido con otra gente que nos querrían sacar a nosotros nuestro porcentaje, que es muy alto, porque KMB es el 25%, pero después hay una cantidad de acciones separadas que mi padre tenía en diferentes nombres, que dan más o menos una cantidad de un 38%. Yo lo que sí quiero decir, Rolando, es que a mí no me van a ganar, no me van a cansar. Si piensan que porque yo el otro día cuando di una nota lloré, o sea, ahora yo me llevo a emocionar. Ya estás... Estoy un poco emocionada, sí, estoy. Porque estoy cansada, porque fue duro. Yo me voy a levantar y yo voy a ir hasta el final y van a pagar por todo lo que hicieron. Y me voy a cargar a quien me tenga que cargar encima. No les tengo miedo a nadie. Es casi increíble que una chica de 38 años hoy esté junto con la justicia y con la IGJ poniendo a la luz casos de corrupción, lavado de dinero y cosas tan graves. ¿Sentís que estás peleando sola? No estoy sola porque estoy con mi abogado Santiago, con Mario Iglesias y con Fernando Martínez. Odio llorar porque dicen, ay, quiere dar lástima. Yo no tengo que darle lástima a nadie, al revés. Me viven criticando porque soy fuerte. O sea, ahora, tengo un plan, estoy bajo secreto de sumario y voy a hacer bolsa que tenga que hacer bolsa. Se habló mucho que había un No pacto... sé si a mi abogado le gusta cómo hablo. Lo tenemos lejos, por suerte no te puede hacer callar el doctor Joffre. Está lejos, lo dejamos lejos hoy. Yo suscribo lo que dice Esmeralda. La verdad que fue un trabajo en conjunto muy fuerte. Ella transmite mucha estrategia, es muy estratega, es mucho más fría de lo que se ve en cámara cuando tiene que pensar a largo plazo. Tiene mucha polenta también, lo tengo que admitir. Nos hizo trabajar fines de semana, porque tiene un objetivo y nosotros lo compartimos. No solamente
hay que hacer hincapié que en esa sociedad tenía las acciones de la nación, tenía fondos en el exterior, hay fondos en el exterior. Y nosotros queremos hacer pie en esa sociedad para ver que están los fondos, y si no están los fondos, que el síndico dé la explicación en donde A ver, yo voy a ir un pasito más allá. Es evidente que el semejante juego de cajas chinas es una estrategia de ocultamiento. ¿Qué es lo que se quiere ocultar? Porque siempre se habla mucho de que hay una sombra de un pacto no escrito con el grupo Macri. ¿Qué es lo que se quiere ocultar? ¿Qué piensan ustedes? Perdón, vamos por partes. Me quiere callar, ¿viste? No, disculpa, sí, vamos por partes. Hay que hablar de dos zonas de ocultamiento. Primero, lo que es la sociedad KMB, el ocultamiento de la documentación para que nosotros podamos tener acceso y hacernos de los derechos de la sociedad y hacernos de los derechos de los fondos que hay en el exterior. Entonces, ¿hubo ocultamiento durante un año? Sí. Después, una vez que entras como accionista de la nación, que sos reconocido, que no estábamos permitidos entrar a las asambleas porque no éramos reconocidos, porque no podíamos ejercer los derechos que realmente le correspondían a Esmeralda, es ir a ver qué está pasando dentro del diario. Porque no es casualidad que en los últimos 2 años no pudimos hacernos de las acciones de la nación para que Esmeralda participe en la asamblea donde se trató el tema del nuevo canal, los números del último año, el financiamiento, el estado de deuda, la gestión. Sabemos todos que Esmeralda es absolutamente crítica a la actual conducción, que no se va a guardar nada y que si ve algo que está mal, lo va a decir. A ver, espera que le quiero preguntar a Esmeralda. Lo que sí, Cuando vos hablas de corrupción, pero vos habías sí. preguntado algo. Yo creo que hay ocultamiento, es que justamente como no nos mostraban nada, no podemos entrar a nuestra sociedad, para mí quizás ahí metieron más cosas y hay más sociedades. Sí, más cajas chinas, más juego de mamushkas. Y hay más dinero que ellos estarían perdiendo cuando nosotros recuperemos lo nuestro. ¿Se entiende? Por haber hecho corrupción. ¿Por Es qué muy hablas grave, de es como corrupción? cuando uno Espera, pero ¿por qué hablas de corrupción si estamos hablando de privados? Y porque es la sociedad anónima de mi familia. Ah, bueno, sí. Claro. Y me la manejaron como ellos quisieron. Y ellos deben haber puesto ahí muchísimas cosas más. No somos yo no soy tonta, chicos. Néstor Espósito te quiere preguntar algo. ¿Existe la posibilidad, Esmeralda, de que... Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas noches. Más allá de esta sospecha de una inversión de Mauricio Macri o un grupo de allegados a Mauricio Macri, ¿podría haber algún otro grupo mediático involucrado en esa operación turbia? Sí, lo dije anteriormente, pero no lo voy a nombrar. Todos saben. ¿De dónde te nace esa sospecha? Hasta acá llego. Inside information, dirían en la película, ¿viste? No, mis abogados me dijeron que ahora tengo que... la nueva estrategia es que no me vean venir. No, pero además hay una cuestión que es importante. Vos sos Esmeralda Mitre y tu apellido está, como decía tu abogado, ineludiblemente asociado a la nación. Pero lo que dice este señor Gagliardo cuando le responde a la IGJ es que vos no estás legitimada activamente. Eso traducido es que vos no sos nada del diario. Vos no sos nada del diario, es lo que dice... Eso es lo que decía Rolando, que cuando vienen y nos dicen ustedes, ¿cómo lo dijiste vos, Rolando? Claro, pero por acá no es. Ustedes por acá no tienen nada que hacer. Hay una secuencia que es que la empresa esta era de tu papá. Esa empresa luego fue administrada por 2 fideicomisos que tienen... De papá. Que, BLM1, BLM2, Bartolomé Luis Mitre Bartolomé Luis Mitre. Entonces, son también tu de papá. Ahora, si esas empresas que controlan el paquete accionario eran de tu papá y hoy ya no lo son, todas de papá. ¿Qué pasó con esa plata? Porque la plata no se evapora. Claro, porque tampoco, o sea, no solo nunca vino la plata. Claro. No. No están ni las acciones... Estamos hablando de 60 millones de dólares. ¿Puedo decir una cosa? Sí, doctor. Mire, hay algo que es muy claro. A ver, un fideicomiso que ni siquiera tiene quit, que no está registrado en la Inspección General de Justicia, no es sujeto de derecho. Razón por la cual, si en algún momento Mitre le transfirió a 2 fideicomisos que no tienen ni siquiera número de quit, es una transferencia nula. ¿Sí? Y lo último que está registrado en el IGJ es a Bartolomé Mitre como accionista, como presidente. Fue presidente desde la creación, que yo participé en la creación de KMB, hasta el día de su muerte, de esa sociedad. Entonces, bien, mi mascota en casa no puede ser titular de acciones. Bueno, un fideicomiso sin número de quit tampoco. ¿Y sabe lo bueno de Nissen? ¿Sabe lo realmente bueno que es un tratadista de primera línea? Que le fue de frente a los fideicomisos raros, le fue de frente a las sociedades offshore,
todas esas entidades de ocultamiento y lavado de dinero. Y saben que, si bien este país está lleno de problemas, bueno, ahí en la Inspección General de Justicia la verdad trabajó muy bien y hay un tipo que sabe y que tomó las medidas que... Y a ver, si dicen que transfirió Bartolomé Mitre sus acciones, bueno, que muestren la documentación, las transferencias, la plata, ¿qué se hizo? A ver, Gagliardo no solamente es el síndico de KMB, era el abogado de confianza de Mitre. Y síndico de papá. Lo que tiene que hacer... Era un abogado de confianza. Síndico y abogado de confianza. Mitre, que era lo que Mitre más quería. Entonces, este país le va como le va, porque aparecen offshore. Hay un diario que marca agenda, hay un diario que coloca temas, que genera posiciones y que admite, mira para otro lado, este escándalo que está sucediendo. Y no podemos tener acceso. ¿Quiénes son los accionistas? Uno pone un kiosco en este país y tiene que, mediante una sociedad anónima, y tiene que declarar ante la Inspección General de Justicia quiénes son los beneficiarios finales. Es una norma que está... Entonces, el diario no informa, mira para otro lado, admite fideicomisos, sociedades raras. Entonces, qué sé yo, por ahí vamos al diario, así como admite fideicomisos sin número de quit, admite sociedades colombianas. No tenemos la menor idea. Lo que sí sabemos es que huele mal. No, lo que sí sabemos también, Santiago, perdóname, es que del otro lado hay una cantidad de accionistas, que no hace falta ni dar el nombre, porque ya las di muchísimas veces, hay una cantidad de accionistas que están en un found que se puede encontrar por internet, o sea, figuran estas personas. Pero lo paradójico es que de pronto vos te encontraste dando una batalla contra, no sabemos si uno o dos grupos empresarios o grupos vinculados a la política. Tres, que exceden tu tamaño y... Porque de eso se trata. Digo, no quisiera estar en tu pelea, porque si uno de sentir que te aplastan. No. Porque una cosa es pelear, digo, nosotros como periodistas peleamos y discutimos con gente poderosa, pero no disputamos plata. Cuando disputas plata, no, esto es mucho más que sucio. plata, es una cuestión de Estado, Rolando. Vos que sos periodista lo sabés. No cuestión de Estado. Es un problema muy grave si es que está pasando lo que está pasando. Y sé que algo están escondiendo. Pero es evidente. ¿Cómo algo están escondiendo? Para empezar, me están escondiendo mis acciones. Y si fue así, como ellos dicen que no son, entonces ¿por qué no me muestran cómo fue? ¿Por qué? Porque están escondiéndolo todo y porque están mintiendo y porque metieron ahí cosas que no tenían que meter y porque la verdad, porque son gente... Además, lo dijo bien la IGJ, o no sé si fue la IGJ o la justicia, que estaba sospechado el diario de la Nación por lavado de dinero. Gracias a todo lo que yo mostré y mis abogados mostraron. Gracias a... Rolando. Sí. A veces que hay que ir a lo sencillo. Esmeralda está haciendo lo que corresponde. Está haciendo lo que corresponde. Está defendiendo lo suyo y como lo suyo va de la mano a lo que es el interés general, que es, hay que terminar con estas situaciones. Pero está haciendo lo que corresponde. A veces es el camino más difícil. Sí, no solo es dinero, sino también en la memoria de su padre, ¿no? En la memoria de su padre. Mira, yo trabajé con el padre de Esmeralda. Y si hay algo, lo primero eran los hijos. Y lo segundo era la nación. Si hasta se peleó con el hermano por el tema de la nación. O sea, lo último que iba a tener... No, primero era la nación. Y después eran los hijos. Y después eran los hijos. Eso dicen los hijos siempre de los padres. Sí, pero está bien. Está bien. Mis hijos dicen lo mismo. A mí me parece bien. Eso era su vida. Él decía que se quería morir en el asiento de su escritorio. Esmeralda, ¿los hermanos están todos unidos en esta pelea que vos estás encabezando? ¿Vos y tus hermanos? Mis hermanos me acompañan, pero la verdad es que están muy asustados. No tienen, lo tengo que decir porque ellos mismos lo dicen, no tienen la misma fuerza que yo. Me acompañan y me llaman a ver cómo estoy, cómo me siento, cómo fue, pero están con mucho miedo, están muy asustados. Pero no por mí, están asustados por lo que me puede pasar a mí, por lo que le puede pasar a ellos, por la gente que estamos nosotros luchando, que es la mafia literal, y están muy orgullosos de mí, pero tienen mucho miedo y no tienen la valentía de pelearla. Si era por ellos, se dejaban robar. Seré curioso, en medio de este quilombo, ¿seguís actuando? Sí,
Bueno, gracias, Rolando. Ahora estreno el 14 de enero en el Auditorio de Belgrano. Perdón, ¿te subís? Ahora me contás dónde, pero ¿te subís al escenario? Estoy agotada, te juro. ¿Te subís al escenario de acá? ¿Y la relajación y todo eso? No, es rarísimo. Hoy salí del ensayo y tenía que venir acá a hablar de todo esto, por eso estaba cansada. Bueno, con Pepito Cibrián, dirige, se llama Princesas. Pepito Cibrián, Marta González y yo. Entradas están a la venta por entrada 1. Y es una obra de las princesas de Disney que se encuentran ya viejas después de 50 años, menos yo, que soy la única que no está grande, porque me mantuve como en formol y me pongo botox y todo, está todo el día. O sea, sos princesa de noche y peleás por la nación de día. Sí, es rara tu vida. Mi vida es muy rara. Muy rara. Y yo cuando me replanteé, la verdad, Rolando, que vos me preguntabas antes, fue una decisión dar esta pelea. Porque la verdad que te da mucha soledad. O sea... No, y prepárate las cosas que van a decir de vos. Y fue mucha angustia también, mucha soledad, muy sola en el pensamiento, como vos decís, que todo lo que decían que yo estaba haciendo que no era normal, que no era así, que lo que decían no era así. Finalmente resultó que sí era así. Claro, eso cambió todo. Que no era una fabulación tuya, sino que presentaste los papeles, la justicia dijo EPA, la IGJ dijo EPA, y bueno, y ahora la pelota está del otro lado. Chicos, les mando un besito, tengan un buen fin de semana. Gracias, Esmeralda. Gracias por venir. No ustedes, digo a todos los que les llegó la resolución de la justicia lo y la bueno IGJ. es que me cerraste el bloque, muy bien, gracias. Doctor, un buen fin de semana a todos. Doctor Joffe, gracias por el contacto. Gracias, Rolando, gracias. Gracias, Gracias por venir. Hasta luego, Esmeralda. Chao, Santi. Hija de puta. Bueno, espera que el saludo. Porque Esmeralda me arruina. No importa, se cruzó en cámara, me arruinó todo, no importa. Tenés todo. Se va la princesa, chao. Se retira la princesa. Empezamos hablando de este programa de qué enseña el 2001. Porque efectivamente fue el fin de la Argentina neoliberal, pero también hoy buena parte de aquellas cosas que aprendimos con la crisis de 2001 es como un retrato que se empieza a borrar y se vuelven a cuestionar. Alfonsín y Duhalde no entendían bien, creían que con el abandono de la convertibilidad iba a aumentar los salarios, iba a disminuir la desocupación, iba a disminuir la pobreza. Duhalde no quería especificar. Dijo, conmigo, los que depositaron dólares van a recibir dólares, los que depositaron pesos van a recibir pesos. Y eso era totalmente factible si se terminaba la reestructuración de la deuda y se conseguía que el Fondo Monetario desembolsara lo que estaba pendiente. ¿Usted está hablando en serio? ¿De verdad? ¿Caballo está hablando en serio o se cree que somos bobos? ¿Quién va a pagar toda esa factura? ¿Pero cómo está esta fantasía, Caballo? Fíjese, me parece que está con fiebre, Caballo. Me parece que tiene fiebre, Caballo, si está diciendo lo que dice. A usted lo traiciona el subconsciente. No tengo el fiebre, que licuó, el que especificó, perdón, bueno, termínala, lo escuché, es un mentiroso. Usted es un mentiroso. Y está mal de la cabeza. Perdóneme que le diga. Cometer el mayor crimen económico de todos los tiempos. Pero vio los muertos que provocó, Caballo. Pero no se conmueve a ver los muertos que provocó. Dándole a los ahorristas. Provocaste una caída de los salarios. Pero por favor, Caballo. Una caída de las jubilaciones. Tenga un poco de aumento piedad con lo que le hizo a los argentinos. Realmente un descalabro. El descalabro lo armó usted, Caballo, que ni el fondo lo pudo dar 1.200 millones de dólares porque se había rifado todo. Creo que a Caballo lo traiciona el subconsciente. Porque el que dio un seguro de cambio a todos sus amigos empresarios de la Mediterránea en el año 82 y le perdonó las deudas y el Estado se hizo cargo de la deuda del año 82 fue Felipe Domingo Cavallo. Nosotros en el año 2002... Nosotros en el año 2002 sabés que eso no dimos, a mí me sacaron del Banco Central, no dimos seguro de cambio, me sacaron del Banco Central y todas las empresas se tuvieron que hacer cargo en forma individual y al Estado no le costó un peso. Comprá en Digiyá
Hasta en 18 cuotas fijas a precio de contado. Aire acondicionado Split Carrier. Smart. Tecnología inverter. 5140 watts. Frío-calor. Eficiencia energética clase A. Ahorro de energía hasta 35%. 3 años de garantía. 145.950 pesos. Aire acondicionado Split Carrier. Frío-calor Smart. Tecnología inverter. 3500 watts. Eficiencia energética clase A. Ahorro de energía hasta 35%. 3 años de garantía. 91.050 pesos. Aire acondicionado Split Carrier. Tecnología inverter. 2500 watts. Smart, frío, calor, eficiencia energética clase A, ahorro de energía hasta 35%, 3 años de garantía, 89.750 pesos. DigiYa, entrega en 24K by GBA, centro logístico propio, todos los medios de pago, envíos a todo el país. Con DigiYa, ahorra más. Qué enojado estaba el Vasco de Mendibú. Ahora el enojado soy yo porque no me trajo el libro. Perdón. Ahora trajiste el libro. El señor Tigani me trajo el libro. Bueno, me yo lo trajo el tenía. libro. Ahora cumpliste. ¿Qué es lo que nos enseñó el 2001? Era lo que yo me preguntaba en el editorial y me parece que hay una sombra que se proyecta sobre la realidad actual. Aquel país sin inflación terminó estallando por los aires. Pero traje a dos muchachos que saben de esto mucho más que yo. El Vasco de Mendibú es presidente del vice del banco, ¿cómo es la sigla? Inversión y Comercio Exterior. Ese mismo. Bien. ¿Qué nos enseñó el 2001? Esto fue la culminación, ¿no? Yo con este libro lo que quise mostrar, además de un hecho histórico, ese periodo previo de los 3 años demostró los problemas estructurales de la Argentina. Cómo se niegan los problemas, porque si había algo anunciado era que la convertibilidad después de la devaluación brasileña estrellaba. Pues sin embargo una negación, emitías monedas, cada provincia, había 18 monedas circulando, el club del trueque, se negaba. Nosotros... ¿La pobreza cuánto era? ¿40 y pico? Llegó al 40 y pico, pero además de todo, no había número que cerrara. No era no ver una cucaracha en un living, no ver una vaca en un baño. El déficit previsional era igual al déficit fiscal. Quiere decir, cuando Cavallo inventa las FJP, desfinancia al Estado en 40.000 millones de dólares, se lo pasa al sector privado y le deja la deuda al Estado. Y López Murphy quería corregirlo bajándole el presupuesto a la universidad. Entonces, lo que yo planteo esos 3 años, que había que prepararse para una salida ordenada. Y si no se podía una salida ordenada, tener un frente nacional armado, sólido. Yo cuento en el libro, hay una escritora canadiense, Noémie Klein, que tiene un tratado que se llama La Doctrina del Shock. Y dice, ¿cómo vos llevás a un pueblo a que acepte cosas que nunca aceptaría? Claro, llevando a una crisis. Claro. Bueno, eso fue la hiperinflación de Alfonsín. Eso fue Allende para que justifique Pinochet, la AAA para que también justifique a Martínez de Ops. Bueno, entonces el terror ¿cuál era? Que todo el sector ligado al 1 a 1, las privatizadas, los bancos extranjeros, los amigos de Cavallo, en la crisis vinieran por todo. Claro. ¿Y qué era venir por todo? Vamos a tener memoria. Exactamente. Dolarizar la economía. Decían que como los argentinos nunca más iban a volver a los bancos, crear una banca offshore. Extraordinario. Que los depósitos de los argentinos los depositaran... Pero ¿cómo te putearon a vos, Vasco? Porque decían que eras el devaluador, de Mendicurrent, toda la cosa que dijeron. Lo describo también, el amigo Laje tenía algunos comportamientos un poquito obsesivos, fuera de la realidad, los describo. Dieron el teléfono y la dirección de mi casa, yo estaba con mis chicos para promoverme cacerolazos. El tema, como quiere Cavallo ahora, decir que yo era el culpable. Era el culpable de dar esa gran lucha y ganarla, porque atrás venían, está escrito, la privatización del Nación, del Provincia, de la recaudación, entregar los parques nacionales para pagar los bonos samurái. Era de locos la propuesta. Pero es que le quiero preguntar a Pablo Tigani, que también analizó el fenómeno del 2001. ¿Coincidís con el diagnóstico del Vasco? Sí, sobre todo que en la parte política en los últimos 20 años está, pero es un industrial. No es alguien que no hizo nada en su vida antes de dedicarse a la política. Tenía una industria, vivió los 90, también lo estudiamos
a de Mendiguren. ¿Cómo lo estudiamos? Era presidente de la Cámara de la Indumentaria, un tipo brillante, llega a decirle a algunos que querían escuchar cómo era una economía de producción y trabajo, que era la antítesis de lo que nosotros vimos durante los 90 y el resto del tiempo, donde empresarios como de Mendiguren tuvieron que vender sus empresas porque se fundían. Sino vos con un tipo de cambio 1 a 1, con un bajo nivel de competitividad, de productividad. Sin aduana. No había forma, o sea, era imposible salir a competir. Desde el punto de vista que leímos nosotros, el punto de vista de la tecnocracia, ¿no? Haciendo base en Robert Putnam, en la teoría de las élites tecnocráticas, ¿no? Sí, que eran los expertos que venían y te explicaban cómo había que rediseñar la Argentina. Tal cual, y pasaron todos, Minnesota, Chicago y Harvard, ¿no? El que ya había sido presidente del Banco Central, Machinea, que nos llevó a una hiper. Después López Murphy, que venía en el gabinete, no es que estuvo 15 días de ministro, estuvo todo el tiempo junto con otro economista más que se llamaba Rodríguez Yavarini, con otro economista que estaba en inteligencia, que era un Chicago Boy, que se llamaba de Santibáñez. Sí. O sea que había un equipo atrás que condicionaba la política económica. Está bien, pero todo eso que nosotros, ustedes lo contaron en libros, yo lo viví como periodista, ese estallido de la Argentina neoliberal, hoy por hoy algo pasó porque eso, o sea, los que dicen que no fue suficiente lo que hizo Cavallo, como Milei y Espert, ganan, no digo ganan, pero les va muy bien en las elecciones. López Murphy hoy es diputado y le fue muy bien en una interna de Cambiemos. Bueno, algo pasó en el camino, algo la sociedad está disconforme. Al contrario, yo creo que fue la política la que salvó al país en ese momento, porque la despolitización de la política y la naturalización de la dominancia financiera es la que generó el caos. Es de la mano de la política, de la negociación, de los acuerdos, de los industriales. O sea, lo que hoy no hubo con el fracaso del presupuesto. Porque son siempre lo mismo. Vos fíjate que si mirás los apellidos de algunos, son apellidos de hijos de la dictadura. Gente que tuvo a sus padres de funcionarios de la dictadura, economistas. Hay que empezar a dar nombres, como me parece que también llegó el momento. Prat Gay es el hijo de Prat Gay, el que era director de Banco Central. Lustó es hijo de un ministro, de un ejecutivo de la dictadura. Marcos Peña es el hijo de Félix Peña, que era el secretario de Comercio Exterior. Sturzenegger es el hijo de Adolfo Sturzenegger, que era asesor de la dictadura. Y Macri era el que le vendía a la dictadura, ¿no? Es el hijo del que le vendía todo a la dictadura. Así que es siempre lo mismo, inclusive, digamos, con generaciones. Pero, a ver, ahora te pido a vos, Vasco, que de alguna manera sos parte del gobierno. La inflación está carcomiendo esa Argentina redistributiva, ese modelo industrialista, porque digo, todos padecemos la inflación y yo a veces me pregunto, y vos sabés que no soy aperturista y me gusta, y soy partidario de la industria nacional, pero a veces sí, están cazando en el zoológico, paren de aumentar los precios. A ver, yo sé que soy desarrollista, ¿no? De formación desarrollista, cada vez me estoy más desarrollista porque es el sentido común arriba de la mesa. Y yo en el libro describo para mí cuál es el verdadero problema de la Argentina, que es muy simple. Entonces, si es tan simple, ¿por qué no se ve? Argentina, su problema es el subdesarrollo. La estructura productiva de la Argentina le vende al mundo lo que vale poco, materia prima. Le compra al mundo lo que vale mucho. Conclusión, hasta en los periodos de crecimiento, en vez de estar en una fiesta, estás en un velorio. Porque los dólares que vos juntás por todo lo que vendés no te alcanzan para sostener lo que tenés creciendo. Y yo te diría que los grupos empresarios, o lo que se llamaba antes en otra bibliografía, la burguesía, antes de dejar la plata acá se la llevaba afuera. Por eso. Y hay mil maneras de sacar la plata para afuera. Permíteme que te explique un poquito cómo cierra, esto es cortito, pero para mí es el meollo. Entonces, ¿qué pasa? Desde que el mundo es mundo, las luchas fueron por esto, donde se agregaba el valor. Ahí eran los imperios, de los territorios llevaban la riqueza a los países centrales. Fueron las luchas, la guerra de secesión de Estados Unidos, se discutía esto, dónde se agregaba el valor y si se defendía la producción nacional. Antes venían con los ejércitos, ocupaban físicamente los territorios para lograr esto.
porque nadie puede ser tan gil, de darte el grano de trigo a vos para que vos le agregues 1.800 dólares y a mí me pague 200. Ahora no hay más una guerra de ocupación. Ahora hay ejército de una dominación colonial ideológica. Hoy hay ejércitos de ocupación, que ahí los tenés a todos. El SEMA, yo lo digo los nombres, lo dije siempre, Fiel, López Murphy, todo lo que a vos te sostienen de que tenés que ser pobre en la abundancia. Yo a vos te pregunto hoy, Argentina exporta 400 dólares la tonelada, importa 1.600 dólares la tonelada. Sí, no hay número que cierre. No hay número que cierre. Hoy el 85% del trigo que exportás es a granel, 200 dólares la tonelada. Y además te harina, agrego, y lo tercerizás a Paraguay en barcazas y lo termina exportando a Paraguay. Entonces, vos contame a mí. Yo siempre cuando charlo con los sindicalistas, amigos, les digo, miren, cuando un europeo ve un grano de maíz, ¿qué ve? No ve el grano, ve cuánta proteína, cuánto biocombustible. Ese tiene la plata para transformarlo, le sobra. ¿Qué es lo único que no tiene ni va a poder tener? El grano. Porque es tierra y agua. Explícame vos cómo un país que tiene 45% de pobreza, números que están permanentemente al borde del default, le entrega al otro lo que es más importante en la cadena. Pero yo te retruco. Entonces, ¿ahí qué hay? Te digo. El mundo a vos te quiere, proveedor de materias primas y recursos naturales. Está bien, pero aún así, pero a ver, bueno, si agregamos valor. Si cambiamos esta matriz, y hay que estar unidad del campo nacional, porque el desarrollo es una batalla, porque afectás profundos intereses que lucran con el subdesarrollo, que son los que defiende Cavallo, con nombre y apellido. Explícame estos misterios de la Argentina. Somos una potencia aceitera, agregamos valor al grano. Sí. Y el aceite aumenta más que la inflación en la Argentina, más que el dólar futuro, que el dólar blanco, que el dólar blue. Argentina tuvo estabilidad y el dólar no se disparó, al contrario, bajó. 2003. Cuando tuvo la gobernabilidad de la política económica. Cuando la tenés, cuando no te endeudas. Argentina salió de esta brutal crisis que nos llevó Cavallo. Y porque hubo unidad del campo nacional, ayer el radicalismo y el peronismo dijeron, che, de esta salimos juntos. Alfonsín y Duhalde. Los dos me llaman a mí. Hoy esto es impensable. Bueno, pero si no lo hacemos de vuelta, que yo... ¿Pues si los dos te llamaron a vos? Los dos. Primero Alfonsín, después Duhalde al otro día. Y me dice, vamos a generar un gobierno de unidad nacional. Va a haber una alianza con la producción. Acá se sale produciendo. No con la bicicleta financiera ni la especulación financiera. Y me pedían que me hiciera cargo del Ministerio de la Producción. ¿Y qué generamos? El periodo de crecimiento más largo de la historia argentina, 2002-2011. ¿Pero por qué fue posible? Porque estaban los dolarizadores del otro lado, que eran mucho más. Acá te cuento todo, los nombres, los apellidos, qué decían los bancos, todo lo que se equivocaron los economistas mediáticos. Una vez hice una lista de lo que decían. ¿Y sabes qué pasa? Igual a lo que dicen ahora, es extraordinario. Bien, pero ¿por qué vuelven? ¿Por qué volvió esto? Yo creo que volvió porque la inflación y los fracasos actuales generan... Nosotros no dimos el paso que había que dar, lo que yo llamo del crecimiento al desarrollo. Y nos peleamos entre nosotros, entre el campo nacional. Yo acá 3 años uní al grupo productivo, rompí el grupo de los 8, acá te lo cuento. Junté con los trabajadores, las 2 CGT, Moyano y Daer, el hermano, estaban peleados, pero en esto se juntaron. Juntamos a las universidades, juntamos a la iglesia, el paraguas de la iglesia, como Monseñor Primatista, que era un movilizador grande, Monseñor Carlic, Monseñor Bergoglio, nos dio el paraguas donde nos reuníamos y construíamos confianzas mutuas. Después vinieron los bancos nacionales, hasta Escasani, que se dio cuenta que los bancos extranjeros se le quedaban con el banco, vino a integrar este grupo. Y lo llamamos el núcleo nacional, que teníamos del otro lado. Mira qué diferencia de poder, ¿no? Bueno. ¿Cómo hubiera sido la Argentina si perduraba la convertibilidad o si venía la dolarización? Era imposible porque, o sea, la convertibilidad no es que fue una decisión. Explotó la convertibilidad. Vos, los mercados funcionan de tal manera que vos no podés legislar lo que el mercado va a hacer. Y el mercado ya tenía un número y todo para el dólar. Y ya se habían llevado los dólares del 1 a 1. Se habían llevado dólares, muchos dólares, muchos años seguidos, y
Y la verdad es que no, lo que querían era la dolarización sin ninguna duda. Recién mencionaba a una universidad que es una universidad que parece una iglesia dogmática de una secta, ¿no? Donde tuvo todo el equipo económico de Menem durante los 90, pero todo. El rector fue viceministro, bueno, Roque Fernández fue... El SEMA. Claro, pero el rector de la universidad fue viceministro. Después tenías a Carola Pesino, lo tenías a todos, a Ávila, qué sé yo, estaban todos esos... Pero con el tiempo eso volvió a ser como el sentido común económico. No. Hay mucha gente que ya mira a esas entidades y las mira de otra manera. Ahora, si vos tenés los medios hegemónicos y lo invitás un día a De Mendiguren, un día a mí y todos los días, 24/7, tenés a esos tipos en los medios hegemónicos, todo lo que es la tecnocracia, las corporaciones a quien ellos le responden. Porque, a ver, ¿qué cree la gente que es un economista que vende un informe a las compañías multinacionales o a los bancos? ¿Un economista? No. Ese es un lobista, como decía Cavallo, como le decía a De Mendiguren. Ellos son lobistas, la Mediterránea, Fiel, UCEMA, de las grandes corporaciones multinacionales y de los bancos, que los sponsorizan y que están todo el tiempo haciéndolo. Y vos te imaginás que no me va a llamar a mí, qué sé yo, Edesur para que vaya a darles un informe, porque lo que van a querer que diga es que las tarifas están atrasadas y yo no lo voy a decir, aunque me compren el informe, ¿me entendés? Sí. Entonces, es muy difícil, es Caballeros, muy desigual. En este preciso momento le voy a expropiar el libro al Vasco de Mendiguren. Gracias, muy amable. Te pido el comentario, porque vos viviste y vivimos juntos todas esas etapas. Y con lo que termino ese libro es que salimos, hay que repetir eso. Argentina tiene los negocios necesarios para que Argentina arranque y no se endeude más. Tiene una capacidad emprendedora extraordinaria, pyme, y del campo, de la industria, y tienen los recursos. Le sobran en manos de argentinos que se los llevaron y que si generás clima de negocio de vuelta, vienen. Lo que pasó el 2002. El 2002 no lo financió el fondo. El fondo nos soltó la mano. Cobró 1.800 millones de dólares, nos corría al arco y blindó a Brasil, le dio 30.000 a Brasil, sí, lo cuento, y le dio 3.000 a Uruguay porque nos daba por explotados y no quería que la onda expansiva los afectara. Muchachos, gracias por venir. A vos. Ayer en Chubut se aprobó una ley. Hablando recién con el Vasco de Mendiguren, él insistía en la cuestión del desarrollo. Y la ley que se aprobó es una ley que autoriza la minería solo en la meseta de Chubut. Esto generó la repercusión más visible, que fue una especie de estallido de bronca entre los sectores antimineros, apoyo de algunos sindicatos, como la UOCRA, camioneros, gente que dice, bueno, queremos algo que suponga desarrollo. Chubut es una provincia absolutamente quebrada, con un déficit fiscal que todo el tiempo entra en conflicto con los gremios docentes y los gremios estatales porque no les pueden pagar. Yo hace un tiempo estuve ahí en la meseta y comprobé que lo que dice la gente de la meseta es verdad. Dice, si nosotros no vivimos de la minería, con todos los controles necesarios, no tenemos futuro. Pero ayer volvió a estallar Chubut cuando se discutió y se aprobó esta ley. Al marco así se abre. Queridos chubutenses, luego de las jornadas violentas que hemos vivido aquí en la capital, por sobre todas las cosas, en la ciudad de Rawson, lo que le quiero decir que la violencia nunca es el camino. Son situaciones inaceptables de un nivel de violencia intolerable para una sociedad democrática como la que pretendemos y merecemos vivir absolutamente todos los ciudadanos. Todos los canales de diálogo de este gobierno están abiertos y este gobernador siempre está listo para dialogar y buscar los consensos.
pero no voy a aceptar la violencia, los destrozos, los desmanes ni los saqueos. Ninguna causa justifica la destrucción y el saqueo de las instituciones, generar zozobra y temor entre la gente y violentar a nuestra fuerza de seguridad. Chubut merece paz, diálogo, consensos, cada uno defendiendo su postura con toda firmeza, pero jamás con la violencia y las amenazas. Así fue el estallido ayer en Chubut. Y lo que demuestra es otra vez un debate mucho más profundo, ¿no? Por un lado hay sectores ambientalistas que temen que haya minería en la cordillera, porque recuerden que hubo un plebiscito en el año 2003 donde se prohibió, la gente votó contra la posibilidad de que hubiera una mina de oro en la cordillera, lugar turístico, hermoso, uno de los más lindos lugares del mundo. Y por otro lado temen también que haya explotaciones mineras en la costa, pero lo que dice la ley es que va a haber minería en la meseta. ¿Sí? Y entonces ahí es donde uno dice, bueno, pero ¿qué hay en la meseta? Y la verdad que cuando uno va a la meseta, yo fui cuando arrancaba este debate, fui ahí a ver de cerca, porque esto es como el mapa del Google, ¿no? De lejos todas las cosas parecen iguales. Cuando uno va a los lugares ve que ahí hay gente, que esa gente no tiene posibilidad de trabajar. Miren, la Argentina es un país que necesita divisas, ¿sí? Que tiene, lo vivimos todo el tiempo, vivimos pendientes de la cotización del dólar, vivimos pendientes de si el agro liquida la cosecha. Y hay países en el mundo donde sus principales ingresos de divisas provienen de la minería. Australia, Canadá, Nueva Zelanda incluso. Esos países, ¿alguien los imagina con estándares ambientales que no sean del primer mundo? No. Sin embargo, la Argentina es un país subexplotado en materia de minería. Hay provincias, como la provincia de San Juan, que tienen minería y tienen superávit fiscal, producto justamente de que tienen minería. Yo soy de los que cree que habría que explotar más la minería y habría que industrializar los minerales. Si no, piensen en el litio. Bolivia echaron a Evo Morales porque quiso industrializar el litio, no solo extraer litio, sino industrializar el litio. Eso es desarrollo, como discutíamos recién con de Mendiguren. Lo otro es extractivismo, pero aún así, extraer los minerales, si se hace con estándares ambientales razonables, no tiene nada de malo. Cuando uno va a la meseta, dice, che, pero ¿y esta gente de qué va a vivir? La gente que dice no a la minería de manera fundamentalista, no les preocupa decir, bueno, ¿de qué van a vivir los que están en la meseta? A que se jodan, que se vayan, que se vayan a otro lado, que vayan a vivir a las ciudades, que se arreglen. Ya tenemos una experiencia contundente en la Argentina con lo que fue el cambio de cultivos, ¿sí? el tipo de cultivo de la soja. La soja sirvió para despoblar los campos en la Argentina. Hoy, con un par de máquinas, se cultivan cientos de hectáreas y se fumigan cientos de hectáreas que son mucho más contaminantes que la minería. La minería es al revés. O sea, puede seguramente que contamine, pero para eso tiene que haber un control de las autoridades, que sean las que controlen que no haya contaminación o que no haya contaminación en gran escala, pero sobre todo es una industria que genera trabajo. A diferencia de los cultivos o de los megacultivos, generan trabajo. Esos debates no se dan en la Argentina. Se dan solamente de esta manera, con incendios, con atentados. Yo me tomé el trabajo, a comienzos de año, de ir a la meseta de Chubut. En la meseta de Chubut cada vez hay menos gente. Criar ovejas ya no es negocio, la lana bajó de precio en todo el mundo, el clima está cada vez más seco, hay cada vez más pumas y las estancias van quedando abandonadas. A 200 kilómetros de Puerto Madryn hay 3 pueblos en crisis en los que cada vez vive menos gente porque hay cada vez menos trabajo. Se
llaman Telsen, Gangán y Gastre. Sin embargo, debajo de esos pueblos hay una riqueza prohibida, uno de los mayores yacimientos de plata del mundo. En el caso nuestro de Telsen viene en una profunda decadencia por diferentes factores. La mayoría son empleados públicos. ¿La plata dónde está? ¿Acá o está en todas? En todas. Yo no estoy muy a favor de la empresa minera. El pueblo no quiere la minería, que sí quiere agua para poder cultivar, que sí hay un modelo productivo que es totalmente distinto al que propone el gobernador. Estamos hablando de algo que es positivo y hay gente que dice no. Dice no por desconocimiento. Entregar a las empresas mineras, vender nuestra agua a empresas extranjeras multinacionales. Si no hubiera minería, o sea, si esto fracasara, ¿esto es un pueblo en vía de extinción? Esto es un pueblo en vía de extinción. Esa es la ruta 4 que nos lleva a Gangán y a Gastre. A lo largo de toda la ruta 4 uno ve más o menos el mismo paisaje patagónico, pero con una particularidad. Son pueblos que cada vez tienen menos gente. Cada vez los lugares van quedando más vacíos. Las casas quedan abandonadas. Aquel que intentó poner un bar alrededor también van quedando abandonados y van siendo robados. Y más adentro lo que se ve son campos vacíos. Alguna vez esos campos intentaron ser lugares de cría de oveja y de hecho hasta fueron prósperos. Hoy son lugares de refugio de pumas y jabalíes. Durante las últimas décadas, en el caso de Telsen, ha perdido el 14% de población. En el 14%. 14% de población. No sé si debe haber muchos antecedentes en el país. Creo que es el único y es el más alarmante, digamos. Y en el caso de Gastre entiendo que es el 12% de población. Me contaban que cada vez hay menos gente acá. Menos gente. Que pasan los años y baja la población. Claro, en la zona rural ya quedan puros ancianos. No queda gente joven trabajando en los campos rurales, no quedan gente joven trabajando. Claro. Toda gente mayor. Los jóvenes que terminan el secundario, por ahí se van a estudiar, a buscar oportunidades a otro lugar y no vuelven por la falta de oportunidades. De 132 estancias registradas en Telsen, por ejemplo, solo 30 están produciendo. El resto es un campo vacío. Entonces, proporcionalmente aumenta la cantidad de depredadores que le hacen daño a los que están produciendo. En buena parte de la Argentina, los pumas son el seleccionado nacional de rugby. En la meseta de Chubut, los pumas son una realidad cotidiana. ¿Cómo es la vida acá en Gastre? Difícil, dura, sacrificada. Hoy, para no ser pobre en Gastre, tenés que tener un ingreso mensual para que tu familia pueda vivir dignamente de 100.000 pesos. ¿Más caro que en Buenos Aires? Es carísimo. ¿Qué futuro tienen? Mira, la verdad que yo la única alternativa que hoy veo posible para poder desarrollar la meseta es la actividad minera. Este se llama el cordón Navidad, en donde estamos parados ahora. Tenemos el cordón Baritina al fondo, donde se ve el camino. Galena, Conector, que es toda esa zona. Esto que se llama Navidad. Y Baritina atrás que ¿Pero la plata dónde está? ¿Acá o está en todas? En todas. En todas tenemos distintos valores, sí, pero está en todas. Nosotros porque somos de llanura y no sabemos leer la montaña, pero cuando te explican, te dicen que estas piedras azules, verdes, ¿ven? Que se ven a simple vista, acá en esta montaña, este es justamente el Cerro Navidad. Son las que indican que abajo hay mucho cobre y mucha plata. Así fue que se empezó a investigar este lugar y acá están los tubos que muestran. Hay 1.200 de estos tubos a lo largo. Ven, acá hay más. Allá hay otro. Esos tubos muestran las perforaciones que se hicieron y en todas esas perforaciones se comprobó la riqueza de plata que había aquí debajo. Esto es lo que define claro, que acá hay óxido de cobre. Claro, sí. Y entonces acá abajo en este cerro hay cobre y plata. Plata, sí. Si no hubiera minería, o sea, si esto fracasara, ¿esto es un pueblo en vía de extinción?
Esto es un pueblo en vía de extinción. Para ustedes la Sí, minería sí. es como una salvación. Es la salvación, no tenemos otro recurso. Y no lo digo yo, lo va a escuchar por todos lados. He traído alguna vez gente por estar en contra de actividad y lo hemos charlado. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué te dicen? Cuando se van, le digo, viste, todo el viaje, bueno, pensá a ver qué podemos hacer. ¿Y qué te dicen? Nunca puedo encontrar una respuesta. La información es urgente y nos lleva a Córdoba porque a medida que pasan las horas se van conociendo cada vez más casos de la cepa Omicron. Siempre se dijo que era una cepa muy contagiosa, pero en apenas ¿cuánto? En un día, un par de días, en unas fiestas de egresados, ya se detectaron 454 casos y creen que puede llegar hasta 2.000, doctor. Rolando, la situación es la siguiente en Córdoba. Recordemos que ingresó un paciente contagiado con un PCR negativo de Dubái, que era uno de los países que no estaba justamente en la lista de restricciones que había impuesto el Ministerio de Salud de la Nación, y otra persona que llegó contagiada de Estados Unidos. Estas dos personas originaron un brote. ¿Estos dos diseminaron todo? Exactamente, originaron un brote en dos localidades, en Colonia Carolla y en la capital de Córdoba, a través de fiestas de egresados donde concurrían muchos de estos chicos que terminaron contagiados. Por suerte es gente joven, ¿sí? Esto nos da la pauta de que por ahora son todos pacientes con síntomas leves o asintomáticos, es lo que dijo hoy la secretaria de Salud de la provincia de Córdoba, y obviamente que hizo una afirmación que es un tanto temerosa, decir que todavía no hay circulación comunitaria en la provincia de Córdoba. Es medio delirante. ¿Cómo no va a haber circulación comunitaria si es una cepa tan contagiosa? Ya contagió con 354 personas a los que ellos pudieron haber contagiado de otro tanto. Totalmente, y tenemos más de 2.000 personas aisladas. Recordad que el tiempo de duplicación de casos de la cepa Omicron en el mundo está de ronda entre el 1.8 y 2.5 días. ¿Qué quiere decir? Que para mañana o pasado o la semana que viene podemos esperar más de 2.000 casos en Córdoba si la situación no está controlada. Según la Secretaría de Salud de la provincia, dice que todos los casos están correctamente regulados y la cadena epidemiológica se ha cortado. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Sí, claro. A ver, ayer teníamos 600 casos, hoy tenemos casi 1.000. ¿Qué pasa con la pastilla? ¿Por qué ahora se está hablando tanto de la pastilla contra el COVID? ¿Nos vamos a librar de la vacuna o vamos a tener que tener vacuna y si te enfermas, pastilla? Nos vamos a tener que tener vacuna, fundamentalmente, no hay que renegar de eso, y pastilla. Vos fijate que Europa está acelerando el proceso de autorización de emergencia. De hecho, en Dinamarca, ahí tenemos una plaquita donde esto es una resolución que sacó la Agencia Europea de Medicamentos, donde dice que los Estados miembros podrán utilizarlo para tratar a adultos, ¿sí?, que requieran oxígeno suplementario, que no requieran oxígeno suplementario, pero sí que requieran la posibilidad de que se agrave la situación. Claro, era como el plasma, como se quiere, te daban el plasma para que no ponerte grave. Exactamente. ¿Sabés quién fue el primer país en autorizar justamente esta pastilla? No. Que es el Molnupiravir, la pastilla de Merck. Dinamarca. Dinamarca está con una explosión de casos terribles y está empezando a saturar justamente su sistema sanitario. Después... ¿Ya están usando la pastilla? Sí, totalmente. Ya empezaron a utilizarla. Se da en los primeros días de contagio. Se está utilizando por ahora en pacientes no vacunados con muy buena respuesta y reduce hasta en un 50% la posibilidad de enfermar gravemente y de morirte. Señor Néstor Espósito, otra causa armada que se cae en un juicio oral, en este caso contra Cristóbal López y Fabián de Sousa. Se cae manontropo porque hay una situación que necesita... Sí, a Echegaray, lo invocaron a Echegaray. ¿Cuál? Es la primera condena que recibe Ricardo Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión efectiva. Y en rigor, ¿por qué a unos los absuelven y a otros los condenan? Lo vamos a saber el 17 de marzo del año que viene, que es cuando el tribunal va a dar a conocer los fundamentos. Se van a tomar su tiempo, ¿no? Ahora. Generalmente en los juicios largos se toman ese tiempo. ¿Tanto tiempo? Sí, además el fallo preparate va a tener arriba de 800 páginas. Pero imagínate esta situación. Bueno, fueron 2 años de juicio. Claro, 2 años de juicio, 81 audiencia, casi 300 testigos, un juicio muy complejo, peritajes y demás. Imagínate esta situación. Vos sos un policía de control de tránsito, yo vengo con el auto, paso un semáforo en rojo. Me parás,
Yo te coimeo, vos aceptás la coima y no me haces la multa. ¿Quién es el corrupto? Los dos. Bien, fantástico. Ahora, yo vengo con el semáforo y paso en verde, vos no me parás, entonces yo no cometí ninguna infracción. ¿Quién es el corrupto? Ninguno. Bueno, fantástico. Así funciona. Aquí pasa todo lo contrario, porque si Ricardo Echegaray hizo algo que es un delito y ese delito benefició a De Sousa y a López, De Sousa y López son cuanto menos partícipes de este delito. Sí, o sea, los consideraron inocentes, pero además, digo, se comieron 2 años presos. Sí, claro, eso ni hablar. Eso ni hablar. Imagínate el escándalo que sería si el kirchnerismo hubiera metido preso 2 años a los dueños de cualquier otro medio. No, olvídate, es inconmensurable, imposible de medir. Las denuncias internacionales, digo. Sí, claro, además un ataque concreto y artero a la libertad de prensa, porque además lo que se termina denunciando en el juicio es que hubo una reunión en la que Mauricio Macri le dijo... Que sí, que ahora sí es la causa de la mesa judicial. Tal cual. Esto es mismo. Doctor Godiveles, usted debe estar muy imbuido del fallo de la Corte y del Consejo de la Magistratura, pero ahora vamos a las consecuencias. Si no está resuelto en 120 días, ¿qué pasa con el Consejo de la Magistratura? Porque ¿no es que es el que decide la administración real de la justicia? Bueno, en principio todos los actos que se hayan realizado de acá a los próximos 120 días van a ser válidos, al igual que todos los anteriores. Lo que no serían válidos son los actos que se realicen a partir del día 121. Ahora, ¿hay que designar de apuro a los miembros que faltan? Hay cosas que a veces no quedan del todo claras. A mí me parece que en la medida que se sancione una nueva ley, sí, que este es el plazo que da, para restablecer el equilibrio que impone la Constitución Nacional. En definitiva, el argumento de la inconstitucionalidad es que cuando se redujo la cantidad de miembros de 20 a 13, el equilibrio. Se rompió el equilibrio, porque antes vos tenías 8 integrantes del Congreso, más allá de la composición de mayorías y minorías, que también era diferente, y 4 de los jueces, 4 abogados, ¿sí? Además los académicos y 1 del Ejecutivo y el Pero esa es la parte la técnica. ¿Qué mensaje político le está dando la Corte al gobierno con esto? Bueno, a ver, este fallo estaba para salir en el 2017. Lo pararon porque en ese momento el gobierno de Macri iba a sacar una ley que al final no sacó. Y, a ver, esto iba a salir tarde o temprano y el momento oportuno de todos modos era este, porque el año que viene es cuando se van a producir las elecciones de los consejos de la magistratura, por lo menos los estamentos que están afectados en el fallo, ¿sí? Entonces, más allá de que está claro que a partir de las PASO esto aceleró, bueno, tenía que salir en algún momento entre esta fecha y principios del año que viene. Sí. Pero, ¿y mensaje al gobierno? ¿Qué pensás vos? Está más que claro que si algo no dio resultado, yo no sé quién fue el ganador, pero sí quién fue el perdedor, el ministro Soria. Que fue a la visitarlos corte, y le... zapateó en la Corte. Mira, primero le sacaron ese mismo día el fallo de Santa Fe, que le obliga al Estado a devolver plata por 80.000 millones de pesos, y luego le sacaron la inconstitucionalidad de la Corte. Digo, parece perro y es un perro. Y ahora ladra. Y ladrando, señores, nosotros nos vamos, pero antes en Simmons empezó un mes para soñar en grande. Cambia tu colchón, el somier y las almohadas en 18 cuotas sin interés con el 50% de descuento. Si lo soñás, lo podés tener. En diciembre los envíos son bonificados a todo el país. Terminá el año descansando en un Simmons. Descansa en primera clase. Simmons, descansá en primera clase. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 169 millones de pesos.
Vení a Santiago del Estero. Disfrutá del spa termal más grande de Latinoamérica. Conocé el estadio más moderno de Sudamérica. Y en abril de 2022, vibrá con la adrenalina del MotoGP. Santiago te espera. Termas es vida. En un año ya somos 3 millones de personas conectadas a la comunidad Cuenta DNI. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Pusimos en manos de jujeñas y jujeños los primeros lotes de Cannabis CBD10, el aceite medicinal de cannabis producido íntegramente en Jujuy y el primero de grado farmacéutico elaborado en suelo argentino. Gobierno de Jujuy. Con la vuelta del previaje a San Juan vuelven muchas cosas. Vuelven las excursiones y lo más importante, el 50% de tus gastos vuelven a vos. Conoce más en sanjuan.tour.ar. San Juan. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Próximo pozo, 169 millones de pesos.